El Comité Regional de la Internacional de la Educación de América Latina y el Movimiento Pedagógico Latinoamericano celebran los 100 años del nacimiento de Paulo Freire. Paulo Freire continuará siendo el gran pedagogo y filósofo educativo. En la época que vivimos de privatización y comercio educativo, el gran filósofo Paulo Freire le ha contenido a la propuesta educativa alternativa de política pública frente a la política educativa que proponen los neoliberales. Ese es uno de los grandes desafíos que aborda el movimiento pedagógico latinoamericano. Esta celebración latinoamericana y mundial estaba prevista para efectuarse de manera presencial en Recife, Brasil, impedida por la pandemia aún vigente y obligando a realizarse de manera virtual. Iniciaremos entonces con el mensaje del secretario general de la Internacional de la Educación Mundial, compañero David Edwards, y continuaremos con las palabras del presidente del Comité Regional de la Internacional de la Educación de América Latina, compañero Hugo Yasky. Luego se presentará un recorrido por la cultura latinoamericana que muestra las tradiciones y la identidad de diversas poblaciones de esta región en referencia y conmemoración a los 100 años del natalicio de Paulo Freire. Compañeras, compañeros, celebrar el natalicio de Paulo Freire es celebrar que, por muy difícil que sea el momento que vivimos, la educación siempre es y será una práctica de la libertad. Y donde hay libertad, hay esperanza. Freire proponía comenzar con la lectura del mundo antes de la lectura de los libros. Observar lo cotidiano y próximo. Lamentablemente, el panorama hoy a menudo es desolador. Sí, como él recomendaba, debemos partir de nuestras vivencias próximas para entender el mundo. Y al mirar, vemos que compañeros y compañeras son perseguidos por enseñar, docentes acusados por defender la ciencia, escuelas vendidas al mejor postor, que vivimos en un mundo en llamas y ahogado por la crisis climática fruto de un sistema codicioso y explotador. ¿Cómo mantener la esperanza? ¿Cómo practicar la libertad, la transformación? El movimiento pedagógico latinoamericano ha sido una magnífica respuesta única en el mundo a estas interrogantes. Inspirado por Freire y su pedagogía, trabaja de forma propositiva y construye estas propuestas de forma colectiva. Permite que los y las docentes construyan un espacio donde ellos y ellas definen el marco. Lejos de imposiciones exteriores, de obligaciones sistémicas o burocráticas, se discuten todos los aspectos de la enseñanza desde una óptica de la profesión. Desde la formación docente hasta métodos diferentes de evaluación, distintas y innovadoras formas de enseñar, metodologías, procesos, pedagogías, la actualización de los docentes, el desarrollo profesional. El movimiento pedagógico latinoamericano busca la construcción en un espacio democrático profesional, por y para los propios docentes. Es por esto que es revolucionario, porque se rebela contra una manera única y estandarizada de hacer las cosas, de enseñar, de aprender. Puro reflejo de la enseñanza de Freire. También reviste importancia a otro nivel. En lugar de defender la oposición, en lugar de rechazar, crea una alternativa positiva al status quo, una salida posible, liberadora, crítica. Esta posición es fundamental y ejemplar para el movimiento sindical.
En un mundo cada vez más problematizado y con más guerra de frentes, con noticias falsas y acoso a la ciencia, poder hablar de todo, debatir, proponer, es valioso y único. Al mismo tiempo, el movimiento pedagógico ha logrado ocupar un espacio clave, construir un lugar donde propuestas alternativas pueden tener éxito, donde fracasan las imposiciones, donde nadie es servidor o sujeto de un poder ajeno. La idea del derecho a la educación pública está ligado al pensamiento democrático en la enseñanza de Freire. Una escuela pública informada y activa es la tierra sobre la que puede crecer la democracia. Y, al igual que sucede con otros recursos esenciales, esa tierra es de todos y todas. Freire sabía que la educación, el derecho a la alfabetización, no tiene precio. Hoy en todos los continentes, la educación pública es el blanco de especuladores que desean privatizar el acceso al conocimiento. Desde la Internacional de Educación luchamos desde hace años en contra de esta tendencia. Nuestras afiliadas en América Latina han sido uno de los grandes motores detrás de esta campaña que defiende que todos, niños y niñas y adultos, tienen derecho a una educación gratuita, laica, pública de calidad. Una educación que se enfrenta a la idea reduccionista de los que desean lucrarse con ella. Es decir, que sobrepase la mera transferencia de contenidos, que se base en la co-construcción de sabiduría, que se opone a la idea que ganar $1,000 millones produciendo libros, plataformas, evaluaciones, que primero genera el problema para luego proponer falsas soluciones, que estigmatiza, segrega, se margina, que no crea escuela, sino que crea mercado. Todo esto es algo que no vamos a tolerar, ni como profesión, ni como sociedad. Deseo expresar mi agradecimiento y mi reconocimiento a tantas y tantos compañeros que han luchado estos últimos años y que continúan luchando contra la privatización de la educación en este continente y en todo el mundo. Compañeras y compañeros, el buen docente, con Freire, sabe todo es texto, todo es libro, toda vivencia, toda lucha, toda injusticia es un aprendizaje si sabemos aportarle nuestro pensamiento crítico y afrontarla desde la acción colectiva. Por eso, como docentes, somos tan peligrosos para el poder autoritario. Nuestros valores generan pánico en los opresores. Desean borrarlos de la escena, sacar lo político de la educación, vaciarla de sentido. Que nuestro rechazo de la desigualdad no figure. Esa es su meta. Pero nosotros y nosotras seguiremos observando, estudiando, mirando nuestro entorno con la mirada atenta y crítica que Freire nos enseñó. Nos mostró muchas de las claves más importantes para entender la lógica de cómo transformar no solamente los sistemas educativos, sino también nuestras sociedades y el mundo en que vivimos. 100 años desde su nacimiento, Paulo Freire está más vivo que nunca en nuestras mentes y nuestros corazones. Seguimos firmes en su lucha por una educación creativa, crítica, alegre y transformadora. Muchas gracias. Obrigado. A 100 años del nacimiento de Paulo Freire, el gran maestro de América Latina y también el gran maestro de todos los docentes del mundo que adhieren a la teoría de la liberación, que consideran la educación una herramienta para construir una vida de seres libres, de seres críticos.
Paulo Freire nació en Recife en el año 1921. Su familia era una familia de clase media, tirando a pobre, y él aprendió desde sus primeros días que esas vidas, las vidas asignadas por la pobreza, tenían la posibilidad de recuperar la esperanza de un futuro mejor. Y Paulo Freire comienza a transitar desde su condición de docente el camino que le permite en el año 1968 publicar por primera vez esa escritura, ese libro que se fue convirtiendo en el texto con mayúsculas para los docentes de América Latina. Hablamos, por supuesto, de pedagogía del oprimido. En ese trabajo, Freire plantea por primera vez los principios de la educación liberadora y convierte el verbo del maestro en un grito de guerra contra la opresión, contra la injusticia. Le devuelve a la educación su condición de arma para la liberación. Paulo Freire incita desde esa convocatoria a convertir las escuelas en un ámbito de construcción de saberes para darle a los oprimidos, a los que menos tienen, la posibilidad de construir un futuro mejor, la posibilidad de entender y de dialogar con sus iguales, con el mundo, la posibilidad de entender la educación como una herramienta para la construcción del pensamiento crítico y del pensamiento liberador. Las enseñanzas de Paulo Freire impregnaron también la teología de la liberación, que en aquellas épocas, estamos hablando de finales de los 60, fueron parte de un gran movimiento que se extendía por América Latina, que empieza a tirar raíces, a echar raíces en los movimientos campesinos, en los movimientos de los que después fueron los sin tierra. Esa pedagogía que comienza a impregnar de un color militante, de un color comprometido a la palabra de muchos educadores y educadoras. Es también la época en la que comienzan a aflorar y a tomar fuerza las organizaciones sindicales de los trabajadores y trabajadoras de la educación en la región sur de nuestro continente. Paulo Freire muchas veces describía ese cambio, esa metamorfosis que iba construyendo una nueva identidad, aquella que producía una identificación entre el docente y sus alumnos, entre el que enseñaba y entre el que aprendía, que ya dejaban de estar en un plano de verticalidad, en un plano de asimetría, en una distancia cultural, y comenzaban a ser parte de un binomio en el que uno y otro, a la vez que aprendían, enseñaban. Ese diálogo del que habla Paulo Freire y que ilumina una nueva etapa, no solamente una nueva etapa de la educación liberadora, también una nueva etapa que le da contenido a las luchas de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y empieza entonces a construirse esa pedagogía del oprimido, no ya como una teoría educativa, sino como una praxis militante, eso que planteaba también Paulo Freire y que lo fuimos incorporando. Es decir, construir desde la práctica, desde la praxis, esa nueva teoría, que ya no salía de los claustros académicos, sino que se iba forjando en la fragua de las escuelas, de las aulas, lo que habían sido dictaduras militares, los que habían sido
países ordenados debajo del disciplinamiento social empezaban a mostrar la fortaleza de nuevos movimientos populares, de nuevos movimientos de liberación y la fuerza arrolladora de la juventud, del campesinado, de la clase trabajadora que iba creciendo en los países de América Latina, organizada en movimientos sindicales y en movimientos de liberación expresados en la izquierda, en el pensamiento nacional y popular, se iba mezclando con aquello que era esa pedagogía al servicio de la liberación. Paulo Freire sigue siendo hoy absolutamente vigente para el movimiento popular. Si tuviéramos que definir con un nombre propio el contenido del movimiento pedagógico latinoamericano que hoy sostenemos y llevamos adelante desde los países de Centroamérica hasta el sur, en toda América Latina, los sindicatos de la educación, ese nombre propio, sin duda alguna, es el de Paulo Freire. Por eso, al cumplirse estos 100 años, volvemos a pronunciar su nombre, volvemos a recuperar sus enseñanzas, volvemos a sentir la incitación de las palabras de Paulo. Reivindicamos nuevamente la educación como un arma al servicio de los que menos tienen. Decimos nuevamente, viva las luchas del magisterio latinoamericano, viva Paulo Freire, presente en cada una de esas luchas, viva la unidad del movimiento sindical de América Latina.
Pablo Freire, cuyo aniversario festejábamos, decía que primero hay que saber leer la realidad para después aprender a leer la palabra. No hay aprendizaje de la palabra, no hay alfabetización si primero no hay comprensión de la realidad. Y esta verdad categórica es la que la auténtica toma en su propuesta cuando afronta valientemente un análisis a fondo de la realidad paraguaya y le pone nombre a las cosas. Y dice muy claramente que sin atacar esos problemas de fondo, sin hacer política, porque esos problemas de fondo se cambian mediante la política, mediante la acción política, no hay posibilidad real de cambios educativos. Soy la dulce embajadora de mi patria el Paraguay. Soy la gracia más morena que nació para cantar. Soy el trigo de la selva de mi patria el Paraguay. En el arpa y las guitarras, sus arpegios de cristal. Canto, bailo, río, sueño, cielo, dentro, fresco manantial. Canto, bailo, río, sueño, traigo mieles de mi Paraguay. Soy la dulce embajadora de mi patria el Paraguay. Soy la gracia más morena que nació para cantar. Soy el trino de la selva de mi patria el Paraguay. En el arpa y las guitarras, sus arpegios de cristal. Canto, bailo, río, sueño, llevo dentro fresco manantial. Canto, bailo, río, sueño, traigo mieles de mi Paraguay. Un placer saludarles, mi nombre es Enrique Osorio Brites, soy el encargado coreográfico del elenco de la raza guaraní. En esta ocasión me corresponde presentarles a la compañera acá presente, quien es Luana Quiñones. Muchísimas gracias, Luana, por venir acá a acompañarme y así para poder explicarle un poquitito lo que es el atuendo, ¿sí? En este caso ella tiene un tupoy con encajes, ¿sí? Así también una faja multicolor, una falda en diseño tupuyá y así también su bastidor, por supuesto que tiene en este caso algo típico, un bordado que es de nuestro Paraguay, que es el ñandutí. En mi caso estoy utilizando un sombrero pirí, o también conocido como sombrero Panamá o luque. Así también el poncho de 60 listas, un pañuelo color blanco, una camisa aopoí también, en este caso, en color negro. Y con los bordados multicolores. Una faja multicolores también, un pantalón recto color blanco y por supuesto las botas de la danza paraguaya. Desde ya, muchísimas gracias por el espacio. Corazón,
Chapá, Xerera Arami Cáceres, Xe Paraguay Peguaja Purajei, Amondose Maitei, Enterope Boejara. Muy buenas noches, mi nombre es Arami Cáceres, soy de Paraguay, yo canto y quiero mandarles un saludo y un fuerte abrazo a todos los profesores. Muchas gracias. Comunidad indígena en Set Sur, La Herencia, ubicada en la localidad de Pozo Colorado, departamento de Presidente Hayes, Chaco paraguayo, a 340 kilómetros de la capital, denominada La Herencia, porque fue una donación de los misioneros anglosajones de la Iglesia Anglicana, gracias a quienes lograron reinstalarse en esa región, porque durante muchas décadas deambulaban por diferentes territorios de donde eran expulsados por los nuevos dueños de estancias que fueron apropiándose de sus territorios. En Set Sur tiene una población de 560 familias, con promedio de 3 a 5 hijos por familia. La escuela y colegio San Bernardino cuenta con 136 estudiantes, 12 docentes titulares y el director pedagógico. Llegamos a esta comunidad para conocer cómo ellos rescatan y protegen su cultura por medio de la educación. Los niños y adolescentes que vienen incluso desde varios kilómetros para estudiar en la escuela y el colegio San Bernardino fortalecen sus raíces mediante el estudio de su cultura materna, el idioma, el conocimiento de las propiedades de las plantas medicinales, la artesanía y los ritos sagrados. Esta es una de las pocas comunidades que mantiene esta integridad. Bueno, yo le deseo siempre a estos chicos que lleguen a llegar a ser una persona profesional, ¿verdad? El sueño de todo director y docente es que sus alumnos aprendan, que en el día de mañana sean una persona profesional, para que en el día de mañana puedan venir acá y les sean útil a su comunidad, a sus padres, a la zona, porque esta zona pues, es muy difícil ahora que ya estamos en época de sequía. Sufrimos bastante sobre el tema del agua. El sueño de todo es que nuestros niños sean, en el futuro, sean una persona profesional. Y que vengan a visitarnos, que sepan la realidad y el difícil momento que estamos pasando. Tenemos acompañamiento de la gobernación en pocas veces, ¿verdad? Pero la municipalidad de Villa Hayes, por ejemplo, nada. No tenemos nada de ayuda, pero del ministerio también recibimos así útiles escolares, pero necesitamos más apoyo de ellos. En nuestra cultura están los valores
de la sobrevivencia y la gastronomía nuestra. A pesar de que estamos perdiendo bastante bosque en nuestra zona, la floración está perdiendo mucho, pero seguimos. Por eso es nuestro trabajo importante es reivindicar primero la lengua materna y luego el conocimiento, el uso de gastronomía propia. Y luego está esa sobrevivencia, las normativas, nuestra gente, lo que nos identifica. Porque ahora que donde estamos, de este siglo, tenemos muchos varones jóvenes que están perdiendo no solamente el idioma, sino también los valores de convivencia. Y nuestra preocupación como docentes tenemos que trabajar con nuestra gente, no solamente los que están en edad escolar, sino también a los mamás y los padres de familia, porque hay madres que ya son mestizos, que ya se casaron con los otros. Entonces estamos en esa línea para no perder nuestra identidad. Y nos perjudica el cambio climático. Tenemos tierra, pero no tenemos lo que teníamos en el año 70, 80, por lo menos ya no tenemos eso. Entonces estamos mirando que la educación y la enseñanza debe haber una forma, por ejemplo, albergar a los chicos que vienen de diferentes lugares, unificar a las instituciones educativas de tercer ciclo para nivel medio. Por ejemplo, estoy hablando de acá tenemos colegio y hay varios niños indígenas y no indígenas que vienen de otros lugares. Mi sueño es tener un hospedaje para los jóvenes y almuerzo para que nuestra institución quede estable. Ahí se puede enseñar lengua materna y luego de las tecnologías que nos están avanzando para que los niños estén. Y que la educación sea también sobre laboral, no solamente teoría, sino laboral también. Así los chicos que lleguen terminando de bachiller puedan tener su labor, una experiencia de labor. Tipo carpintería, tenemos acá suficientes árboles para hacer sillas, muebles y proyectar, por ejemplo, cerámicas. Ese es mi sueño, porque estamos en un lugar vulnerable todavía en nuestro trabajo. No tenemos trabajo, nuestro padre no tiene trabajos. Las madres se dedica a artesanía, pero pocas ventas. La gente no quiere comprar artesanías ahora, creo que por la pandemia o no. Entonces, estamos en eso. Que nuestros niños sean bien formados con profesionales. Bueno, comenzar primero, como cualquier humano, desde educación. Después de la educación, avanzar para conocer su cultura y ingresar en otras carreras con su identidad. Y eso es lo que el sueño, buscar la forma de ingresar. Estamos ingresamos, cambiamos, ¿verdad? Y mejorar. El cambio viene, el mejoramiento de la vida. Por ejemplo, viviendas, agua potable, electricidad y deporte. También hay jóvenes que practican el deporte. Yo creo que también ha marcado la presencia algunos hermanos indígenas dentro del deporte nacional, que ahora le llaman Copa Paraguay, Copa de Todos. Pero lastimosamente no pudieron avanzar porque les falta capacidad de conocimiento qué es el deporte, ¿verdad? Ser profesional o semiprofesional, ¿verdad? Hay que estudiar para saber bien y cómo competir, ¿verdad? Tasia, me va que yo que lejano. Mis saludos a todos los hermanos
como indígena de todo el mundo, mi cordial saludo y espero que sean útil lo que soñamos. Desde la Secretaría de Asuntos Indígenas de la UNESN hemos acompañado el proceso formativo de rescate y respeto a la cultura Ixtetsur. Creemos que la diversidad es fundamental en una sociedad que necesita conocer sus raíces y vemos cómo nuestros asociados cumplen esa misión en lo profundo del Chaco paraguayo. Honduras es identidad, cultura y educación. Honduras es un país multiétnico y multicultural, con una herencia de más de 12.000 años de historia. Las primeras sociedades que habitaron el país conformaban diferentes etnias. Actualmente, solo el 6% de la población hondureña es indígena, procedente de diferentes grupos, entre los que se destacan la cultura maya, lenca, garífuna y misquita. En el Colpro Suma estamos orgullosos de nuestra identidad cultural y tradición, por lo que reconocemos el aporte realizado por años del reconocido empresario filántropo progreseño Juan Antonio Bendec, quien ha mantenido viva estas tradiciones y le muestra al mundo la belleza natural de nuestra amada Honduras. Honduras para soñar, para el amor, para encontrar calor humano. Honduras para el estrés, para gozar y porque es un pueblo sano. Honduras para cantar, para sentir, para llevar la frente alta. Siguiendo con nuestro recorrido cultural, nos dejamos envolver por la Ruta Lenca, donde conoceremos más a fondo a la etnia lenca, cultura viva a través de tradiciones propias como sus huancascos, los que realizan como símbolo de paz y encuentro entre dos comunidades. Otra manifestación cultural que los destaca es su colorida vestimenta en las mujeres. Honduras también es música y baile, y por supuesto, una cultura que nos representa y nos pone a bailar a ritmo punta son los garífunas. Disfrutemos juntos de sus tradiciones. Su baile tradicional, la punta, se trata de una danza ceremonial fúnebre, cuyo nombre garífuna es Banguidi o Bunda, mismo que se ha ido acortando y adaptando al lenguaje español, llegando a ser conocido por todos como la punta. La danza garífuna fue proclamada por la UNESCO en el año 2001 como una obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, por su alegre ritmo que ha traspasado fronteras.
A ritmo punta nos trasladamos hasta el departamento de Gracias a Dios, donde el misterio de un grupo étnico ha vivido de manera permanente en este rinconcito de Honduras. Estamos hablando de la etnia Mezquita. Actualmente en Honduras mantienen viva su historia y costumbres. Aunque ya no usan sus trajes típicos, todavía guardan gran parte de sus tradiciones. A continuación escuchemos parte del himno nacional de Honduras en lengua mezquita. Lilapaskan mangkansa bahapis kamitil kapalibara. La cocina tradicional hondureña contiene elementos indígenas precolombinos, españoles, criollos y en alguna medida africanos. Entre los platillos más destacados en nuestro país se encuentran los elaborados a base de maíz, y un lugar que representa esta rica gastronomía es el municipio de Danlí, ubicado en el departamento del Paraíso, conocido por su Festival Internacional del Maíz. En él se degustan productos elaborados del maíz tales como atol, elotes locos, tamalitos de elotes, montucas, pozoles, tortillas de elotes, entre otros. Otra de las delicias gastronómicas que nos representa es la famosa sopa de caracol, la cual es uno de los platos más deliciosos y populares de Honduras. Indudablemente, el cerdito horneado es una sólida costumbre culinaria de Santa Rosa de Copán con muchísimos años de tradición. Este platillo comúnmente lo deleitan los hondureños en el mes de diciembre para festejar sus fiestas navideñas. Otro plato típico que nos representa como catrachos es tapado olanchano, platillo 100% hondureño y originario de la región centro-sur. Este plato es una mezcla de carne salada, costilla y chorizo. Sin duda los sabores son siempre una explosión para el paladar. Pero no solo los platos típicos representan nuestra gastronomía, también sus bebidas tradicionales, entre las que destacan el gifiti y vino de coyol. El gifiti es una bebida tradicional de la cultura garífuna, que prevalece en todas las aldeas garífunas en Honduras. Esta popular bebida, además de curar muchos males, tiene fama de ser afrodisíaco. Evidentemente, esto lo hace un brebaje interesante para los turistas que visitan el departamento de Atlántida. Por su parte, el vino de coyol, que es tradición en las Pampas Olanchanas, es otra bebida tradicional que nos representa a los hondureños. Este trago posee un peculiar sabor que varía según tiempo de fermentación y el momento en el que lo tomemos. Honduras también es parte importante de esa biodiversidad del planeta, que cuenta con 70 ecosistemas, donde se han identificado 174 plantas endémicas y muchas especies más que califican a nuestro país con la mayor diversidad biológica de Centroamérica. Por lo que si pensaste que nuestro país solo era cultura y gastronomía, ahora te invitamos a conocer un poquito de nuestra naturaleza. Iniciamos con la Reserva de la Biosfera de Río Plátano, zona que posee la más grande extensión de bosque encontrada en Honduras. También es conocida como el pulmón de Centroamérica, por poseer una gran biodiversidad de ecosistemas. A continuación nos trasladamos a Golfo de Fonseca, la joya del Pacífico centroamericano. Este lugar le ofrece varios e insuperables atractivos que hacen que el turista se enamore de él. Otro paradisíaco lugar que puedes visitar en Honduras es el lago de Yohoa, antiguamente conocida como Laguna de los Lagartos. Es el único lago de origen volcánico de Honduras y la mayor reserva de agua dulce con que cuenta el país. Su riqueza es tal que en 2005 fue reconocido como humedal de interés mundial por la ONU a través de la Convención Ramsar. No menos importante, las cuevas de Talgua, lugar turístico que guarda historia, misterio y cultura en nuestro país. Estas cuevas son un atractivo que atrae turistas nacionales e internacionales, quienes visitan el lugar para apreciar sus detalles arqueológicos y conocer acerca de su hallazgo e historia. A 100 años del natalicio de Pablo Freire, para el Colprosuma, Honduras es identidad con su valor histórico de nuestros ancestros. Es cultura como punto de partida de la educación que nos permite ser el artista que nos enseña a pensar y modificar la realidad. Es educación, pero educación pública, la que nos sirve como estrategia
para masificar el saber. El Colprosuma se robustece con el movimiento pedagógico hondureño como una estrategia de lucha en defensa de una educación científica de un modo popular que nos permita democratizar el país. Mirarla con otros ojos vas a merecerla. Mira Honduras con otros ojos y esta es tu tierra. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Mira Honduras con otros ojos, tienes que quererla. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Colprosuma, desde Honduras para el mundo. La Comisión Especial del Movimiento Pedagógico de Ande, en coordinación con la Internacional de la Educación para América Latina, han impulsado desde el 2014 la construcción de una propuesta alternativa de la educación en conjunto con docentes, estudiantes, comunidades indígenas, afrodescendientes, migrantes y otros. Este trabajo colaborativo y participativo permitió la elaboración del documento Propuesta Alternativa, transformadora y liberadora de la educación pública costarricense, que aborda el estudio de la educación convencional bancaria y plantea las categorías y el análisis de los elementos que conlleven hacia una educación liberadora para la vida. Dentro del estudio minucioso de construcción de la propuesta, se consideraron los aportes de la pedagogía crítica de Paulo Freire sobre la alfabetización emancipadora como un referente obligatorio. De esta forma, estudiamos, entre otras, la concepción de educación popular, motivo de lucha del pedagogo y luchador social, forjado dentro del concepto de clase en los grupos campesinos y en las barriadas más empobrecidas, favelas de Brasil. Según Freire, en la educación popular, las personas enseñan y aprenden conjuntamente, no necesariamente sobre español, matemáticas, ciencias y otras asignaturas, sino sobre el análisis crítico de sus contextos y su implicación en su diario vivir, como base para la concientización, el empoderamiento, la conjunción de fuerzas para forjar la organización y muchas otras acciones, en procura de su libertad y emancipación. La educación popular es un enfoque educativo que analiza las experiencias cotidianas de manera colectiva y crítica, a la vez que fortalece la concientización en pos de la organización y la construcción de movimientos, movilizando una visión política contra la injusticia a partir de los intereses de los más marginados. Paulo Freire. Y a continuación veremos este proyecto concretizado con el trabajo y la acción de la compañera Cindy Morales, docente andina y estudiante de la Escuela La Carpio. La propuesta de Color Injusto nace como una necesidad de empoderar a nuestras niñas, adolescentes y mujeres para que reconozcan sus derechos, para que decidan sobre sus vidas y que elijan vivir sin violencia en espacios seguros y positivos. Además, la propuesta fomenta en los niños las masculinidades positivas para que sean ciudadanos colaboradores del cambio, conviviendo en un mundo más equitativo que permita la transformación y la reestructuración de lo cultural y socialmente establecido. Gracias Ande, gracias Movimiento Pedagógico, gracias a IAL por este apoyo. Gracias a Paulo Freire, que nos dejó las herramientas necesarias para transformar la educación. Mi nombre es Cindy Morales Muñoz, soy educadora desde hace 20 años, 15 años de estar en la Escuela La Carpio. La Carpio es una comunidad que se encuentra ubicada en San José,
un asentamiento donde su población es de 25.000 habitantes, 5.000 familias viven en Carpio. En 1993 se fundó, tiene 28 años de ser fundada. La población, la mayoría de la población es nicaragüense. La escuela viene a ser una semilla de oportunidades. Esta estructura, esta infraestructura nos costó muchos años de lucha. La escuela La Carpio cuenta con más de 2.000 estudiantes que se les está brindando la oportunidad de tener una educación de calidad. Para trabajar aquí se ocupan maestros que tengan mucha vocación, que tengan mucho sentido de pertenencia, pero sobre todo mucha empatía. La labor de Carpio es altamente muy sacrificada, pero muy satisfactoria. Aquí no solamente enseñamos a leer y a escribir, sino que también a transformar, a crear personas estudiantes críticas, reflexivas, que transformen su mundo. La propuesta de Color Injusto nace como una necesidad de empoderamiento de las niñas y a las mujeres, y además se trabaja masculinidades positivas. Está basada en las letras de las canciones de un grupo musical llamado Claroscuro. Son canciones que hablan sobre derechos, hablan de la libertad, hablan de la sororidad, de los valores como respeto, respetarse a sí mismos y respetar a los demás. También es una propuesta que transforma el mundo de ellos, se toman, se analizan, se reflexionan, hay una concienciación y además permite al final de cada actividad hacer un mural que nos plasma el mensaje que les dejó a cada uno y a cada una de las estudiantes. Yo he aprendido que la música que acabamos de escuchar es que los hombres tienen que respetar a las mujeres. Y aprendí en este proyecto que a las mujeres no se le alza la mano, a las mujeres las mujeres tienen que decidir que si quieren tener un bebé o no, no hay que obligarlas y hay que respetarlas. Yo aquí en la escuela, la profesora Cindy nos han enseñado que a las mujeres no se le pueden pegar, no levantarle las manos. Que los hombres tenemos que respetar más a las mujeres, ya es suficiente para pegarles a las mujeres. Hay que respetarlas más. Algo muy curioso que me pasó con esta actividad, con mi grupo de primer grado, cuando estábamos analizando la letra de Somos, me dijo uno de los estudiantes: niña, vieras que yo voy a apoyar a mi mamá porque mi papá le pega. Yo pasé una etapa muy dura con el papá de mis hijos, me agredía, me ofendía, me maltrataba, y este proyecto a mi hijo Rusel Daniel Fajardo le ha ayudado bastante porque él vio desde pequeño todo el sufrimiento que yo viví, y es una etapa que en la escuela y yo le enseñamos a él y a mi hijo menor que nunca se le debe pegar a una mujer. Soy maestra sindicalista de la ANDE, pertenezco al movimiento pedagógico, donde se realizan proyectos hermosísimos que permiten plasmar las ideas de Paulo Freire. Colores eran inofensivos, sin presión y valores al natural, opacos o vivos. Se nos limita un espacio pintado en tonos de triste, del paisaje se nos borra y de injusto se nos viste. Y tomemos la maleta y empecemos a crear matices neutros y justos y a teñir de mujer
este mundo y tomemos la paleta y empecemos a crear matices neutros y justos y a teñir de mujer este mundo. Las mujeres de rosado, los hombres de celeste, a ellos trabajos mejor pagados, a nosotras que la vida nos cueste. Despertemos, despertemos, despertemos. Es una sociedad de hombres, la mujer no piensa ni siente, lo importante en femenino no tiene nombre y la historia nos oculta siempre que mi color de mujer del centro al aire estalle, se fortalezca al caer para que mi boca más no calle y tomemos la paleta y empecemos a crear matices neutros y justos y a teñir de mujer este mundo y tomemos la paleta y empecemos a crear matices neutros y justos y a teñir de mujer este mundo. Aportamos los 2/3 de las horas trabajadas y recibimos 1/10 de las monedas ingresadas. Despertemos, despertemos, despertemos. Abrir cada día más puertas, dar la cara, no el lomo y dejar las ataduras muertas. Ser de flor de luna llena, sentir que el alma nos crece, oír como la esperanza suena, el arco iris nos pertenece. Y empecemos a crear matices neutros y justos y a teñir de mujer este mundo. Y tomemos la paleta y empecemos a crear matices neutros y justos y a teñir de mujer este mundo y teñir de mujer este mundo. El Comité Regional de la Internacional de la Educación de América Latina y el Movimiento Pedagógico Latinoamericano les espera en Recife en septiembre del 2022, donde concluiremos un año de celebraciones por los 100 años de Paulo Freire, el gran pedagogo y filósofo de la educación en América Latina.